Mi nombre es Sebastián Garduño Pabello y hoy voy a presentar mi examen argumentativo. Una empresa desea pronosticar el recuento de bacterias de acuerdo con la temperatura y la humedad del medio en el que se cultiva. La siguiente tabla muestra los resultados de una muestra que se realizó en 15 cultivos. En este enunciado ya tenemos información valiosa, ya que nos menciona que se desea pronosticar el recuento de bacterias, y por lo tanto esta va a ser nuestra variable dependiente. También nos menciona que depende de dos variables, que son temperatura y humedad. Entonces, para realizar todos nuestros modelos, ya sabemos que hay que asignar a la variable y los valores del recuento de bacterias, y nuestras variables x1 y x2 serán la temperatura y la humedad. Si se hace un modelo de regresión lineal múltiple, se obtiene un valor crítico de 1.38 por 10 a la menos 6, que es menor a nuestro valor de alfa de 0.05. El valor de alfa es 0.05 porque buscamos una confiabilidad del 95%, que es la estándar en procesos científicos. Entonces, este valor de f menor a alfa lo que nos indica es que por lo menos una de nuestras dos variables nos va a ayudar para modelar o pronosticar el recuento de las bacterias. Si nos fijamos en cada una de las variables, su valor de f también es menor a 0.05. Entonces, ambas variables son buenas para pronosticar, por lo que este modelo ya sería bueno, pero aún así quise hacer un modelo de regresión lineal simple con cada una de las variables para verificar cómo se comportan. Y ocurre algo curioso porque en el modelo con temperatura se obtiene un coeficiente de relación bajo y un coeficiente de determinación aún más bajo. Entonces, quiere decir que hay una correlación entre las variables muy baja y probablemente no existe causalidad entre la temperatura y el número de bacterias cuando se analizan de manera separada. Si utilizamos la humedad tampoco es mucho mejor. El coeficiente de correlación sube y el coeficiente de terminación es apenas aceptable, pero es considerablemente menor cuando lo comparamos con nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, en un caso hipotético en el que solo se pudiera utilizar una variable, se debería utilizar la humedad antes que la temperatura. Pero como no es el caso, usamos el mejor modelo, que es el modelo de regresión lineal múltiple. El coeficiente de correlación múltiple tiene un valor de 0.94 y mientras esté más cercano a 1, va a estar más cercano, o a menos 1, va a estar más cercano a una correlación perfecta. En este caso, podemos interpretar que entre nuestras variables temperatura, humedad y el recuento de bacterias hay una correlación muy alta y positiva. Del mismo modo, el coeficiente de determinación es muy alto, lo que nos podría dar una pista que sí existe una causalidad entre nuestras variables. Y esto tiene sentido porque para la reproducción de una bacteria se necesitan cumplir las condiciones adecuadas. Y dentro de estas condiciones incluye la humedad y la temperatura. Entonces no sería descabellado pensar que una causa la otra. El error típico o desviación estándar es de 5.92. Esto lo que nos quiere decir es que si utilizando este modelo hacemos un pronóstico, es probable que nuestro valor se encuentre en un rango que vaya de entre el valor calculado más menos 5.92. El valor de f ya lo habíamos revisado, que es menor al valor de alfa, por lo tanto se puede hacer un pronóstico con estas dos variables. Los coeficientes de regresión fueron los siguientes y con ellos pudimos armar esta ecuación. Lo que quiere decir, primero, el B0 es la ordenada al origen. Cuando la temperatura y la humedad valgan 0, aún así podemos tener 9.69 bacterias. El coeficiente de la temperatura nos indica que por cada grado que nosotros aumentemos en la temperatura, las bacterias aumentarán en 1.85. Y del mismo modo, el coeficiente de la humedad nos va a decir que por cada porcentaje, por cada 1% que aumente la humedad, el recuento de las bacterias se aumentará en 1.68. Un ejemplo para que esto quede mucho más claro es, si se tuviera una temperatura de 25 grados y una humedad del 75%, nuestra Y pronosticada sería 182.072 más menos 5.92. En conclusión, considero que esta empresa sí está realizando un buen trabajo para cultivar sus bacterias. Se podrían analizar otras variables como el espacio en el que están o la cantidad de nutrientes que tienen disponibles, pero estas dos variables son buenas para pronosticar el recuento de bacterias y este modelo nos lo confirma.